¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este espacio digital. Les saluda Javier Cantos, soy estudiante de la carrera de Leyes. Estoy en el cuarto ciclo. A continuación se va a exponer un taller acerca de la normativa sobre derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este taller tiene como objetivo, pues, que ustedes conozcan la normativa de una manera global, de una manera sintetizada, de una manera práctica, para que sepan cuáles son los cuerpos legales en los cuales se amparan sus derechos digitales en el mundo digital del Internet. Introducción. ¿Por qué es importante estos derechos digitales? ¿Dónde tienen su existencia? Tienen su importancia en la protección de nuestros derechos humanos, a fin de que estos no se vean afectados por los métodos empleados por la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que los derechos digitales al fin son una extensión de los derechos humanos. Usted tiene derechos en el mundo real, por así ejemplificarlo, y también los tiene en el mundo digital. Por ejemplo, usted cuenta con un derecho a la libertad de expresión cuando conversa o cuando intercambia opiniones de manera presencial con un amigo, con un colectivo. De igual manera, cuando usted está conectado a un medio digital, usted también tiene que procurar la protección y la no vulneración de dicho derecho. Resulta indispensable entonces para el desarrollo del proceso que los jóvenes tengan conocimiento en cuanto a esta normativa que rige sobre los derechos digitales en la sociedad de la información. Entonces se van a citar dos cuerpos legales. El primero es la Constitución de la República y el segundo es el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, donde usted va a encontrar las penas y los artículos y la tipificación de la sanción privativa de libertad. ¿Qué es el derecho digital? Pues según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como se mencionó, son una extensión de los derechos humanos o derechos ordinarios y se aplican en el contexto digital. Su objetivo principal es proteger y garantizar la seguridad de las personas en el contexto digital. ¿Cuáles vendrían a ser unos ejemplos de estos derechos? Tenemos el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, al acceso a Internet, a la protección de datos y a la propiedad intelectual. Obviamente, pues en el derecho abarcan y abundan más derechos más. O sea, igual va a tener otros tipos de derechos, pero aquí se ejemplifican 5. ¿Ya? Entonces, tanto como los tiene en el mundo real, usted también tiene estos derechos en el mundo digital. ¿Qué es una persona joven según la Ley de la Juventud, expendida en el 2001? Para efectos de la presente ley se considera joven a todas las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. ¿Cuál es el cuerpo normativo a utilizar en este taller? Primero, la Constitución de la República y segundo, el COIP. ¿Por qué la Constitución de la República? Lo que usted visualiza a continuación es lo que se llama en jurisprudencia la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen nos dice que primero la norma suprema en el país es la Constitución del Ecuador. De ahí siguen los tratados y convenios internacionales. Luego siguen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, y demás actos y decisiones de los poderes públicos. Es decir, todos nuestros derechos primero se amparan en la norma suprema, que vendría a ser la Constitución. Y el cuerpo normativo que protege en caso de que se vulnere ese derecho, ¿cuál sería? Sería en este caso el Código Orgánico Integral Penal, que usted lo ubica en el escalón morado, donde dice leyes orgánicas. Como el mismo nombre lo especifica, leyes orgánicas, el mismo código empieza así, Código Orgánico Integral Penal. Entonces, sobre el COIP, primero está, y lo que hay que tener claro es que primero está la Constitución. Razón por la cual se cita el artículo 17 en el numeral 2. El Estado, fíjese que va a facilitar la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación, públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Aquí en la Constitución mismo dice que el Estado te garantiza y te facilita el acceso a las TICs. Está normado en la Constitución de la República. Y hay un artículo, el artículo 66. Si usted puede visualizar el diagrama circular tal como se lee las manecillas del reloj de izquierda a derecha, usted podrá ver que primero incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, correspondiente protección y recolección, archivo y procesionamiento de distribución o difusión de estos datos o información. Requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. ¿Qué quiere decir esto?
que a no ser que haya un mandato de la norma, de alguna autoridad competente, pues usted tendrá, usted podrá, deberá, de hecho, compartir sus datos personales. Caso contrario, no, a no ser que no cuente con su consentimiento. Eso es lo que básicamente nos dice este artículo en el numeral 19. El Código Orgánico Integral Penal. Entonces, para ir en esta materia tenemos que saber qué es un delito y qué es una contravención. Un delito y una contravención es una infracción penal. ¿Y qué es una infracción penal? Es la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en este código. Típica, ¿por qué? Porque se encuentra tipificada en la norma. Usted la va a ver escrita, usted la va a ver que consta ahí en la ley. Antijurídica, porque vulnera un bien jurídico. Por ejemplo, el homicidio o el asesinato vulnera el derecho a la vida. Y culpable, porque hay una intención y una responsabilidad de la persona en cometer esta acción ilícita. Entonces tenemos que la infracción penal son dos, delitos y contravenciones. Están en el mismo grupo, pero hay una diferenciación. El delito, según la doctrina, es un acto típico antijurídico culpable sancionado con una pena. Esta pena normalmente es una pena privativa de libertad. Mientras que la contravención es una infracción penal, pero es la más leve. Por ejemplo, el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de policía. Ejemplo, si usted infringe una norma de tránsito, ya se parquea donde no tiene que parquearse, a lo mucho usted va a tener una sanción en dinero, pecuniaria, pero no por el hecho de haberse estacionado donde no debe, usted se va a ir preso. No, porque usted no está cometiendo un delito, usted no está cometiendo un homicidio, usted no está cometiendo un asesinato. Entonces, eso es lo importante en conocer en la contravención, que siempre la sanción va a ser menor. Y mientras que el delito informático, pues, son los mismos delitos que los conocemos como tal, pero que se realizan dentro del Internet. ¿Cuáles son los delitos informáticos en el COIP? Del 173 al 174 hacen referencia al acoso sexual y la oferta de servicios sexuales con menores de edad por medio de vías electrónicas. Del 229 al 274 involucran delitos como la intersección ilegal de datos y acceso no consentido a un sistema informático. Y del artículo 190 al 194 habla sobre la apropiación fraudulenta de información a través de medios electrónicos. A fin de afianzar el aprendizaje, obviamente, y si usted ve la norma o la ley, va a salir un texto grande, pues no. Entonces, aquí el objetivo es que usted conozca cuáles son los delitos y cuál es la pena, razón por la cual se ha utilizado este recurso académico del mapa conceptual. Entonces, el primero usted va a ver el delito de exportación, que usted lo va a encontrar en la sección tercera, donde dice diversas formas de exportación. Aquí están normados dos delitos: la pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes. Quien utiliza a los menores de edad con el fin de hacer actos sexuales no consentidos que deriven en pornografía va a tener una sanción privativa de libertad de 13 a 16 años. Y quien haga esta pornografía un comercio, quien haga una compra y venta, una comercialización, va a tener una sanción privativa de libertad de 10 a 13 años. Seguimos con los otros tipos de delitos. Este vendría a ser contra la integridad personal. Aquí encontramos en el artículo 154 la intimidación y en el 154.1 la instigación al suicidio. Estos delitos también pueden utilizarse o pueden darse a través de medios digitales. La intimidación, ¿en qué consiste? Muchas veces consiste en una amenaza o una extorsión a esta persona. Entonces, la amenaza de que le va a hacer daño, la intimida. Si usted identifica a la persona que realiza este tipo de acción, pues esa persona va a tener una sanción privativa de 1 a 3 años de libertad. La instigación al suicidio, aquí puede entrar lo que es el cyberbullying o el cyberacoso. En una exposición hablamos, por ejemplo, el caso de un menor de edad que se rumoraba era homosexual. Entonces, por esa condición de ese rumor, empezaron a utilizar las redes sociales para difamar y hacer conocer a un colectivo pues, de su posible homosexualidad. Entonces, eso le afectó tanto a esta persona. Esto ocurrió en Estados Unidos. El chico se llamaba Ryan y él se suicidó. Entonces, en ese ejemplo se aplica concretamente este artículo. Todo ese cyberbullying, ese ciberacoso, que se caracteriza porque normalmente no es solo una persona, es un colectivo. En este tipo de delito, el cyberbullying, por ejemplo, no es una sola persona que humilla, se ríe, difama, es el grupo de personas por la reproducción rápida e instantánea de este material. Entonces,
En ese caso hay una sanción privativa de libertad de 1 a 3 años. Luego tenemos delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Usted lo puede ver aquí, artículos 166, 168, 169, 170 y 171 y 174. Aquí se tiene que procurar ver que usted vea la sanción, las penas. Entonces aquí usted puede visualizar pues que el acoso sexual tiene una pena de 1 a 3 años de prisión, de 3 a 5 años de prisión. Estas penas van a aumentar de acuerdo a la víctima. Por ejemplo, en el acoso sexual, si la víctima es menor de 18 años o tiene un grado de discapacidad, tiene de 3 a 5 años de prisión. Diferencias entre el acoso sexual, abuso sexual y violación. Son términos que son parecidos, pero tienen su diferencia. El acoso sexual es la persona que solicita algún acto de naturaleza sexual. Todavía ahí no se ha consumido el abuso o la violación. Segundo, para que se hable de acoso sexual, tiene que haber una situación de autoridad. Esa persona puede ser el jefe, esa persona puede ser el tutor, esa persona puede ser el docente, puede ser el curador. Siempre hay esa situación de autoridad. Y tercero, hay una amenaza de causar daño a la víctima. El abuso sexual, en cambio, es cuando, en contra de la voluntad de esa persona, aquí en este caso sí se ejerce un acto de naturaleza sexual, a diferencia de que no hay un acceso carnal. Y en cambio, en la violación, que tiene la pena más alta, ahí ya se consumió el acceso carnal y obviamente desde aquí la pena es de 22 a 26 años. Derechos contra la intimidad personal y familiar. Aquí brevemente podremos ver pues, que en la sección sexta está el delito contra el derecho a la intimidad personal y familiar, la violación a la intimidad de 1 a 3 años de prisión, la revelación del secreto de información personal de 6 meses a 1 año de prisión, y la sección séptima que habla de las calumnias, artículo 182, de 6 meses a 2 años de prisión. Tenemos también los delitos contra el derecho a la identidad, la supresión, alteración, suposición de la identidad y estado civil de 1 a 3 años de prisión, y si este delito ocurre con niños, tiene una pena mayor de 3 a 5 años de prisión. Delitos contra el derecho a la propiedad. Aquí tenemos la estafa, que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 7 años, de 7 a 10 años, si es a más de 2 personas que se realiza esta estafa, y de 30 días a 90 días. ¿Cuál es un elemento característico de la estafa? El engaño. Entonces la persona sabe que lo que está vendiendo, por ejemplo, en una compra-venta, no es tal, sabe que ese artefacto está dañado, sabe que ese vehículo no funciona y aún así lo hace pasar como que si está en buenas condiciones. Confiando en la buena fe de la otra persona, esa persona accede a la compra de ese bien. Entonces, a través del engaño se configura este delito. Y luego del 190 al 195, aquí habla exactamente de medios electrónicos. Ejemplo, el reemplazo de identificación de términos móviles, la infraestructura ilícita, la profesión fraudulenta por medios electrónicos, y cada uno de estos se caracteriza de que tienen la misma sanción privativa de libertad, es decir, de 1 a 3 años. Del artículo 190 al 195, todos estos delitos están sancionados con los mismos años de prisión. Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Aquí, ¿cómo se visualiza? Usted puede visualizar que estos son los que exactamente dice el COIP. Tienen que ver con los delitos contra los sistemas de información y comunicación. Usted los puede encontrar de los 129 a los 134. Y aquí puede visualizar pues, las penas privativas de libertad. La revelación ilegal de la base de datos pues, tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y se intensifica, es decir, de 3 a 5 años si es un servidor público quien realiza este delito. La intersección ilegal de datos tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, así como la transferencia electrónica de activo patrimonial. La persona que manipule alguna cuenta bancaria y se transfiera dinero suyo de una cuenta personal y lo haga a otra cuenta y usted no lo consienta, pues identifica a esa persona, pues esa persona va a tener una sanción de 3 a 5 años de prisión. El ataque a la integridad de sistemas informáticos aquí también incluye de que haya información del Estado y se atente y se la destruya. Inclusive aquí entra la destrucción de esta información y tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años y de 5 a 7 años si se trata de bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público. Luego está el delito contra la información pública reservada legalmente, que tiene una pena privativa de libertad
de 5 a 7 años, y de 3 a 5 años, y de 7 a 10 años si es un servidor público. Y por último, el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, en la cual hay una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el 234 puede ser, por ejemplo, alguien que está en una entidad bancaria, alguien que trabaje de pronto en un banco, tanto el 233 como el 234, y esa persona pues tiene que reservar el debido secreto de la confidencialidad. Y esta persona viene y revela esos datos. Y esos datos lo compromete a usted. Esos datos lo atentan contra usted. Entonces ahí se aplican estas penas. Bueno, como conclusión, tenemos que los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos, y entre sus características se encuentra la universalidad, por lo que es importante integrarlos a la legislación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a través de la nube y los medios digitales, pues se tiene acceso a relativamente todo. Entonces es importante que cada país, en especial el nuestro, que se está haciendo referencia, pues los incluya. Como hemos visto, el COIP sí los menciona, están las penas de libertad, privativas de libertad, y están detallados los nombres. Segundo, en cuanto a la normativa nacional, se encuentra, por supuesto, la Constitución de la República. Como vimos inicialmente, tiene carácter de norma suprema, la cual garantiza la protección de los datos de carácter personal. La protección de los datos personales, pues es un derecho que tenemos todos. Entonces, antes que en el COI, ¿dónde están parados primero? Están parados en la Constitución. Y si se llegase a lesionar o vulnerar ese derecho, pues tenemos el segundo cuerpo normativo que vimos, que es el COI. Precisamente es el Código Orgánico Integral Penal, que es el cuerpo normativo en la que se detallan todos los delitos informáticos, tipificándolos como la deportación contra la integridad personal, la integridad sexual y reproductiva, la intimidad personal y familiar, el honor y el buen nombre, la identidad, la propiedad, y contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Y por último, pues se llega a la conclusión que el derecho digital es una rama del derecho directamente relacionado con los avances tecnológicos, por lo que resulta necesario instruir o proporcionar conocimientos a los jóvenes y, por supuesto, a la sociedad en general de los derechos digitales. Con esto se ha concluido la exposición, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, y más que todo el objetivo ha sido pues transmitir las normas que usted tiene tanto en la Constitución de la República como en el Código Orgánico Integral Penal, a fin de que por medio de esquemas conceptuales, de una manera muy global, usted sepa pues que usted tiene estos derechos, y la persona pues que los vulnere va a tener pues la respectiva sanción. Dicho esto, estimados participantes, de pronto alguna inquietud, alguna duda, algo que quieran aportar, pues podemos hacerlo. Ya, en caso de que no existan ninguna interrogantes, ninguna duda al respecto, pues agradeceré que 2 o 3 personas me puedan confirmar pues que quedó claro el tema, para de esta manera pues dar por concluido el taller, y la persona pues que quiera también hablar de pronto, pues A ver, Fabián, hable por favor. Ok, gracias Javier, buenas noches. Buenas noches. Muy claro todo y muy satisfecho de saber, sobre todo me ayudó mucho el saber que nuestros derechos como seres humanos, como personas, como ciudadanos, son los mismos en el campo digital y no tienen por qué ser diferentes. Quizás yo escuché algo, algo mal en el delito de exportación, por ejemplo, dice los actos sexuales no consentidos en los menores de edad. Estaría bien ahí al decir no consentidos, porque bueno, un menor de edad no puede consentir un acto sexual, ¿no? Claro, es Solamente esa duda nomás. en la parte del abuso y el acoso, ese, ¿verdad, Fabián? Ajá, el delito de Será. exportación. Este es el delito de exportación, y luego teníamos el cuadro. Será este de pronto. Ajá. Ya, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, podrías de repente ampliar el tema y Sí, sí, aclararlo claro, por también. supuesto, sí. Ajá. Muchas Ya, gracias. ya, en referencia al acoso o al abuso, Fabián, para poder explicarlo, pues Yo ponerlo. pienso que abarcan las dos, sí.
Ya, perfecto, sí. Ajá. Ya, el acoso es importante saber que en el acoso